Nunca pensé que la persona que más decía amarme sería quien planeara mi humillación pública más grande. Soy Marco, tengo 35 años, y si estás escuchando esto es porque necesito sacarme esta historia del pecho. No sé si hice lo correcto, pero todavía me pregunto si fui demasiado lejos o si, por primera vez, simplemente me defendí. Todo comenzó hace unos años, cuando perdí mi trabajo. Llevaba casi 10 años en la misma empresa, en el área de logística, y de un día para otro nos llamaron a todos a una reunión. Reestructuración, recorte de personal, no es personal, es la economía. Ya sabes, el discurso de siempre. Salí de ahí con una caja de cartón, mis cosas y una sensación de vacío en el estómago que nunca había sentido. Cuando llegué a casa con la caja, mi esposa Camila me estaba esperando. Llevábamos casados 6 años. Me miró la caja, y lo primero que dijo fue, ¿qué hiciste ahora, Marco? No fue un ¿estás bien? Ni un ¿qué pasó? Fue un reproche automático. Le expliqué lo del recorte, que no era el único, que podía buscar algo nuevo, que teníamos un colchón de ahorros. Ella resopló, se cruzó de brazos y soltó. Siempre supe que no podía confiar en un trabajo estable. Te dije que estudiaras algo mejor. Esa fue la primera grieta visible. Digo visible, porque ahora sé que había muchas más que yo no quería ver. Los primeros meses después del despido, hice todo lo que se supone que hay que hacer. Actualizar CV, mandar solicitudes, entrevistas, llamadas, correos sin respuesta. Al mismo tiempo, empecé a freelancear desde casa usando contactos de la empresa, asesorías, pequeños trabajos de logística para negocios locales. No era el sueldo de antes, pero no era nada. Pero para Camila, sí era nada. ¿Vas a estar todo el día en pijama frente a la computadora? Me decía. Eso no es trabajar, Marco. Eso es perder el tiempo. Lo irónico es que mientras yo intentaba montar algo desde cero, ella gastaba como si fuéramos millonarios. Pedidos online, salidas con amigas, arreglos de uñas, cabello, ropa, porque me lo merezco. Yo veía los estados de cuenta y algo no me cuadraba. Un día, revisando el correo, me encontré una carta de un banco que no conocía. Decía algo sobre el pago mínimo vencido de su tarjeta de crédito. Pensé que era una estafa, hasta que vi el nombre, Marco Antonio R. Yo no tenía tarjeta con ese banco. Esperé a que Camila llegara. Le enseñé la carta. ¿Qué es esto? Ella apenas levantó la vista del celular. Debe ser publicidad. No, Camila. Tiene mi nombre completo y habla de un pago mínimo vencido. ¿Abriste una tarjeta a mi nombre? Se quedó en silencio. Eso, en Camila, era una confesión. No es tan grave, Marco, dijo al fin. Era para comprar unas cosas para la casa. Te lo iba a decir. ¿Cuánto debes? Nada, casi nada. Llamé al banco delante de ella. La deuda ya iba en varios miles. Y esa no era la única tarjeta. Camila había abierto 2 líneas de crédito usando mis datos, mi historial y mi colchón de confianza, como le gustaba decir. Esa noche discutimos hasta la madrugada. Me acusó de controlarla, de contar cada peso que gastaba, de hacerla sentir una mantenida. Yo solo veía cómo mi supuesto colchón de seguridad se había convertido en un agujero negro. A partir de ahí, Camila inició una campaña silenciosa en mi contra. Y sí, uso la palabra campaña, porque, viéndolo ahora, todo fue demasiado sistemático como para ser casualidad. Empezó a llamar a su madre, a su hermana y a sus amigas para quejarse de mí, pero lo hacía cuando yo estaba cerca, lo suficiente como para escuchar frases sueltas. «Es que él ya no es el mismo». No, tía. No trabaja de verdad. Se la pasa en la computadora. Yo no sé cuánto más voy a aguantar. Su madre, mi suegra, empezó a visitarnos con más frecuencia. Cada vez que venía, se paseaba por la casa revisando todo con la mirada. Cuando mi difunto esposo perdió su trabajo, no se quedó sentado inventando proyectos, Marco, decía. Se puso a buscar de verdad. A veces creo que Camila se merece algo mejor,
Era como vivir en un juicio permanente donde yo era el acusado y todos los demás eran el jurado. Un día, mi cuñado, hermano de Camila, me invitó a tomar una cerveza. Pensé que era para hablar de fútbol, trabajo, cosas normales, pero después de unos minutos de conversación superficial, soltó. Mira, Marco, te lo digo como hombre. Ponte las pilas. Camila está mal, se siente sola. Dice que tú ya no eres el que conoció. No la vayas a perder. Ese fue el momento en el que entendí que lo que pasaba en esa casa ya no se quedaba entre cuatro paredes. Camila estaba construyendo una historia en la que yo era el flojo, el irresponsable, el que la estaba arrastrando con él. Lo curioso es que, mientras tanto, mis clientes freelance iban creciendo. Abrí una pequeña empresa de logística y distribución con un amigo, todo legal, con contrato y todo. Los ingresos comenzaron a estabilizarse. No era lo que ganaba antes, pero ya no era un juego, como decía Camila. Cuando le conté que uno de mis clientes quería firmar un contrato por un año, su reacción no fue de alegría. Ajá. ¿Y eso significa que ya vas a volver a un trabajo normal? Preguntó. Algo con horarios, con prestaciones. Lo que estás haciendo ahora no es real. Me di cuenta de que el problema no era el dinero. El problema era el control. La gota que derramó el vaso llegó unos meses después, cuando un amigo en común me mandó un mensaje por WhatsApp. Bro, ¿todo bien en casa? Camila subió algo medio raro a sus historias, como que te estaba tirando indirectas. Entré a su Instagram desde una cuenta falsa. Camila tenía su perfil principal, pero también uno privado, donde me había bloqueado. No contaba con que yo ya sabía de ese perfil desde hace rato, solo que nunca había querido entrar. En las historias y publicaciones hablaba de vivir con un hombre sin ambición, de cargar con un adulto más en casa, de merecer algo mejor. No ponía mi nombre, pero todos sabían con quién vivía. En los comentarios, varias amigas la apoyaban. Otras le decían, hermana, tú puedes sola, no le debes nada. Entre los seguidores había un nombre que me llamó la atención. Javi G., exnovio de Camila, con el que había terminado, según ella, porque él era muy inmaduro. En una de las fotos, Camila había publicado una frase. Cuando la vida te quita un peso muerto, te hace espacio para alguien que sí te valora, con un corazón roto y otro completo. Y Javi había comentado, siempre mereciste más. Algo dentro de mí se rompió, pero no fui impulsivo. Por primera vez en todo este caos, decidí pensar fríamente. A partir de ese día empecé a guardar pruebas de todo. Capturas de pantalla, correos del banco, estados de cuenta, conversaciones donde Camila admitía haber usado mis datos para las tarjetas. Empecé a hablar con un abogado recomendado por un cliente. No le dije a nadie, ni a mi mejor amigo, absolutamente a nadie. Y entonces llegó la famosa intervención. Un jueves por la tarde, Camila me dejó una nota en la mesa de la cocina. Mañana a las 7 de la tarde vendrán mis padres y mi hermano. También viene el pastor de la iglesia de mamá. Es importante que estés. Tenemos que hablar de tu comportamiento, Marco. No faltes. La frase, tu comportamiento, me hizo reír de la peor manera. Era obvio lo que estaba planeando. Un juicio público donde yo sería el protagonista del fracaso. Una intervención donde todos me dirían lo decepcionados que estaban, donde me harían sentir pequeño, culpable, y al final, seguramente, me pondrían a firmar algo por el bien de la familia. No me equivoqué. La noche siguiente, el ambiente ya se sentía raro desde antes de que llegaran. Camila estaba arreglada como para una sesión de fotos. Maquillaje perfecto, vestido elegante, ese perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales. No era una reunión familiar, era una puesta en escena. A las 7 en punto llegaron su madre, su padre, su hermano y el pastor. Apenas entraron, la suegra me miró con una mezcla de lástima y superioridad. Marco, dijo el pastor estrechándome la mano, estamos aquí porque te queremos. Queremos ayudarte. Nos sentamos en la sala.
Camila se puso a mi lado, pero un poco más alejada de lo normal, como si quisiera marcar distancia física para que todos lo notaran. El pastor empezó con una oración larga, pidiendo sabiduría, guía, restauración del hogar. Yo asentía en silencio, pero por dentro sentía que aquello era una farsa monumental. Cuando terminó la oración, Camila tomó la palabra. No me miró a mí, miró al resto, como si yo fuera un tema, no una persona. Gracias por venir, empezó. Yo ya no podía sola. Marco ya no es el hombre con el que me casé. Después de que perdió su trabajo, se dejó caer. No quiere un empleo de verdad, se la pasa en la computadora, no quiere aceptar ayuda, no escucha consejos. Estoy cansada de cargar con todo. Necesito que alguien le haga ver la realidad. Su madre se llevó la mano al pecho, teatral. Yo no crié a mi hija para que mantenga a un hombre, dijo. Él no cumple su papel, no la honra como esposa. El pastor me miró con cejas fruncidas. Hijo, a veces el orgullo nos impide aceptar que necesitamos un rumbo más claro. Tu familia aquí presente está preocupada por ti. Yo estaba en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba dejando que la obra avanzara. Entonces Camila sacó unos papeles de una carpeta. Marco ha acumulado deudas, continuó. Ha abusado de su crédito, ha puesto en riesgo la estabilidad del hogar. Yo he tenido que enfrentar llamadas de bancos, amenazas de embargo. Yo casi me río. Eran los estados de cuenta de las tarjetas que ella había abierto sin mi consentimiento. El descaro era tal que por un segundo pensé que se trataba de una broma pesada. Por eso, siguió Camila, hablamos con un abogado conocido de mamá y... Bueno, él nos dijo que lo mejor es poner la casa a mi nombre, para proteger el patrimonio, porque Marco sigue en una situación inestable. No es que quiera quitarle nada, solo asegurarme de que no me deje en la calle si sus proyectos fallan. Queremos que firmes aquí, por el bien de todos. Me pasó unos papeles. Era una cesión prácticamente total de mis derechos sobre la propiedad. Una trampa jurídica disfrazada de preocupación familiar. El silencio en la sala era pesado. Todos me miraban, esperando que yo explotara, que gritara, que hiciera exactamente lo que ellos podían usar después para decir, ¿ves? Está fuera de control. Pero no lo hice. Respiré hondo, dejé los papeles sobre la mesa y dije, ¿ya terminaron? Camila frunció el ceño. Marco, no te pongas a la defensiva. No, es una pregunta sincera, contesté. ¿Ya terminaron de decir lo que prepararon? La parte donde soy un fracaso, un mantenido, un irresponsable, un peligro para su hija. ¿Ya está todo el guión? El pastor carraspeó. Hijo, no es un guión. Claro que lo es, dije. Y es bastante malo, para ser honestos. Me levanté y fui hacia el mueble de la televisión. Saqué mi laptop y la puse sobre la mesa. Todos me miraron confundidos. Ahora me toca a mí, dije. Ya escucharon la versión de Camila. Les toca escuchar la mía. Abrí una carpeta llena de capturas de pantalla y documentos. Primero, empecé. Las famosas deudas. Estas tarjetas no las abrí yo. Las abrió Camila, usando mis datos, mi historial y mi firma falsificada en algunos casos. Tengo los correos del banco, las grabaciones de las llamadas donde ella misma reconoce que es la esposa de Marco y que él no puede atender en ese momento. También tengo los estados de cuenta donde se ve claramente en qué se fue el dinero: ropa, salidas, viajes, regalos para sus amigas, no para la casa. La suegra se puso pálida. Eso no prueba nada, balbuceó. Podrían ser cosas para los dos. Hice clic en otra carpeta. Proyecté en la pantalla las historias y publicaciones del Instagram privado de Camila, el mismo donde me tenía bloqueado. Aquí tienen a la mujer que carga con todo, dije. Aquí se queja de mí, se ríe de mí, me llama peso muerto, fracasado, niño grande. Todo por no tener un trabajo que ella considere real. Camila se levantó de golpe.
¡Entrometido! Eso es privado. No tenías derecho a ver eso. Pero sí tenías derecho a hablar de mí a mis espaldas, ¿no? Respondí. Delante de tus amigos, de tu ex, de quien se cruzara. Ya que estamos hablando de derechos, hablemos de todo. Abrí otra conversación. Esta vez, chats entre ella y Javi, su ex. Si te hubieras quedado conmigo, tu vida no sería tan miserable. No puedo creer que sigas con ese perdedor. Cuando quieras, sabes que aquí tienes una cama donde sí te valoran. Leí en voz alta. Todo eso le escribías a tu ex mientras yo rompía la cabeza tratando de levantar un negocio para que no te faltara nada. Nadie decía una palabra. El pastor miraba al suelo. Su suegra me miraba con verdadera sorpresa. Su cuñado tenía la boca entreabierta. Camila empezó a llorar. No fue así, Marco. Yo solo estaba confundida. Necesitaba apoyo. Tú no estabas. Yo estaba trabajando, respondí. Lo que tú llamas estar frente a la computadora es lo que paga las cuentas ahora. De hecho, aprovecho para contarles algo que Camila no les dijo. Hace 2 semanas firmé un contrato anual con una empresa importante. Eso significa ingresos fijos, seguridad y, si todo sale bien, más dinero del que ganaba en mi antiguo trabajo. Pero claro, eso no encaja con el papel de fracasado que ella les vendió. La suegra me miró indignada. ¿Y por qué no nos lo dijiste? Porque no tenía que rendirles cuentas, contesté. Este es mi matrimonio, no una asamblea familiar. El pastor intentó recuperar el control. Hijo, todo esto se puede hablar con calma. El matrimonio es un pacto sagrado. Lo sé, dije. Y Camila lo rompió hace tiempo. No solo con mensajes coquetos a su ex, sino con humillaciones constantes, mentiras financieras y ahora esto. Una intervención manipulada para que yo firmara la casa a su nombre. Eso no es amor, pastor. Eso es abuso. Saqué otro sobre de mi mochila. Lo dejé delante de Camila. Ya que estamos resolviendo cosas importantes, aquí está lo que yo preparé. Son los papeles del divorcio. Ya hablé con un abogado. No voy a firmar la casa a tu nombre, Camila. De hecho, voy a venderla. La propiedad está legalmente a mi nombre, la compré antes de casarnos. La ley es muy clara. Lo que sí estoy dispuesto a hacer es darte una parte justa para que puedas empezar de nuevo. Pero no voy a seguir en un matrimonio donde soy el villano de una historia que tú misma escribiste. Camila empezó a hiperventilar. No puedes hacer eso, no tienes corazón, lo estás tirando todo por la borda por un orgullo tonto. Lo estoy tirando todo por la borda, respondí. Porque no hay nada sano que salvar. Me engañaste, me usaste, me endeudaste, me humillaste. Y ahora ibas a rematar todo con una firma bajo presión frente al pastor y tu familia. No, hasta aquí llegué. Su madre se levantó, temblando de rabia. Eres un monstruo, Marco. ¿Vas a dejar a mi hija en la calle? No, dije con calma. Tu hija se dejó sola hace tiempo. Yo solo estoy dejando de sostener una mentira. Tomé mis cosas. Mientras caminaba hacia la puerta, el pastor me detuvo. Marco, hijo, ¿de verdad esto es lo que quieres? ¿No puedes perdonar? Lo miré a los ojos. Perdonar no significa dejar que sigan pisoteándote, respondí. Y tú, más que nadie, deberías saberlo. Salí de esa casa con una mezcla de alivio y dolor. No era el final que imaginé para mi matrimonio, pero era el único que tenía sentido. En los meses siguientes, el proceso de divorcio fue un infierno. Pero yo tenía pruebas, y eso marcó la diferencia. No se quedó con la casa. No se quedó con la mayor parte del dinero. Recibió una compensación justa, pero nada más. Su familia, por supuesto, me odia. En su narrativa, sigo siendo el malo, el insensible, el que arruinó a su princesa. A veces me llegan rumores, que Camila sigue hablando mal de mí, que dice que la traicioné, que no la valoré, que la cambié por dinero. También me han contado que Javi, su gran apoyo emocional, nunca dio el paso y terminó desapareciendo en cuanto vio que el drama era real, y no solo un juego de mensajes y flirteos. Yo, por mi parte, seguí con mi empresa.
El contrato que había firmado se renovó, llegaron más clientes, y por primera vez sentí que tenía el control de mi vida, sin sentirme obligado a justificar cada paso. La parte irónica: meses después de que se finalizara el divorcio, Camila me mandó un correo. Marco, sé que quizá no quieras saber de mí, pero quiero que sepas que lo siento. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. No puedo dormir. Siento que todo esto es mi culpa, pero también la tuya por no haber luchado más. A veces pienso que si hubieras aceptado firmar la casa, seguiríamos juntos. Leí el correo, lo pensé unos minutos, y luego lo borré. No sentí odio, tampoco lástima. Sentí distancia. Una distancia enorme, como si hablara de una vida pasada que ya no me pertenecía. Hoy, digo todo esto porque sigo preguntándome si fui demasiado duro al exponerla así, delante de todos. Tal vez podría haber hablado en privado. Tal vez podría haber hecho menos escandaloso el final. Pero cuando recuerdo esa carpeta en sus manos, esos papeles para que yo cediera la casa, esa intervención montada como obra de teatro, se me pasa. Porque en ese momento entendí algo. Si no me defendía yo, nadie iba a hacerlo. Gracias por ver el video, saludos.